Y con la musiquita que nos faltó la vez pasada, déjame la quito por ahora. Esta es casi que una continuación de la llamada pasada, donde quedamos, hablamos después de la llamada y quedamos los dos. Como dice uno en Barranquilla, en mi tierra, Milton, yo quedé picado, pero Picado. eh, picado y con lecciones aprendidas de una manera increíble. Yo sé que siempre tenemos llamadas interesantes, pero esta me llegó y sé que a ti. Y mira, lo que voy a poner es basado en uno de los comentarios que tú hiciste. Y es una pregunta para mí, para ti, para todos los que están escuchando esto. Y al fantasma que te está cambiando la luz ahí también. Voy a arrancar, Milton, con esta pregunta que en parte la tocaste tú en la mitad de la llamada pasada. Sí. Pero es tan crítica, tan importante y desafortunadamente aplica, yo diría que a la gran mayoría de los seres humanos en el planeta. Sinceramente creo que es así. Porque la mayoría de mi vida, yo pienso que no he aplicado lo que hablamos la vez pasada de una manera tan intencional como debería ser, pero tiene explicación. Entonces la pregunta es, perdón para los que están caminando, que siempre ponemos subtítulos acá. La pregunta es, ¿sabes lo que quieres? ¿En realidad sabemos lo que queremos en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Lo tenemos claro? ¿Y por qué dejamos de pronto de pensarlo y desearlo, Milton? Es que por eso yo me quedé pensando tanto de la llamada pasada. Y para los que por primera vez nos ven, no voy a hacer un resumen muy largo, pero como dicen acá, un recap rapidito, para que pues, se pongan al día y ahí arrancamos con el resto. Nosotros hablamos de la imaginación y el poder de la imaginación. Y que sin ninguna duda es lo que te convierte a ti en creador de destinos y de vida. Y como ven, Milton va a tener que hacer movimientos de ala porque parece que la luz detecta movimiento. Dale, sigue volando ahí. Exacto. Y fue un tema demasiado interesante. Y hablamos de qué nos pasa, qué nos pasó como seres humanos. Y tú, Milton, hiciste un comentario que, de nuevo, como hablamos tantas cosas, no profundizamos lo suficiente, pero es así y hablamos todavía una hora. Y yo no quería dejar pasar la llamada de hoy empezando por ahí. Tú te acuerdas que hablamos de esto, que antes era todo de uno de niño, era imaginación, todo era imaginación y de pronto todo se convirtió en realidad. Ya te voy a dar la palabra. Espera un momentico porque vas a ver. No, yo estoy esperando el contexto completo como Sí, es y te voy a habitual, decir pero por qué. ¿Por qué? Porque tú dijiste que a todos nos tienen como en como uno piensa en los caballos, en las ovejas, en esas manadas, que a todos los meten por su caminito y todos van entrando a la misma, ¿cómo se llama cuando los encierran? el corral. En el mismo corral. Y a todos los seres humanos nos meten por los mismos embudos. A todos. Entonces, ¿qué pasa? Nos quitan. Realmente, mira lo que me pareció, eh, lo que me pareció no sospechoso, es la realidad. Vienes de ser niño, de estar jugando, de estar imaginándote, de tener esa imaginación natural que nadie te la enseña, sino que naces así como niño y niña, con sueños, fantasías, así vives. Te imaginas lo que quieres ser, lo que te gustaría ser, no paras. ¿Y quién nos detiene, Milton? La estructura en la que nos meten. Entonces nos meten al colegio y todo tiene que ser, mira qué contraproducente y totalmente opuesto a la imaginación. Por eso me gustó lo que dijiste la vez pasada y lo estoy trayendo al tema, es porque ya entiendo por qué. No es un problema nuestro. No es que somos No, así, sino que nos cogieron y era todo a obedecer, a hacer tareas predefinidas, a que sí, tu imaginación, no había ninguna clase donde fomentaran la imaginación, tu es creatividad. correcto. ¿Quién te Exactamente. O sea, preguntó de tus sueños en la escuela?
Parábola, ya te va a pasar la palabra, pero quiero terminar tu línea de pensamiento, porque esto fuiste tú el que trajo este tema. Y realmente nos quitan la imaginación. Y después viene todo el colegio. En todo el colegio es lo mismo, obedecer, memorizar de las mismas materias, todos los niños en nuestra ciudad, en nuestro país, en Sudamérica, en Norteamérica. Los que diseñaron el mundo, hermano, te lo voy a poner aquí ya porque el tema no es de eso, pero lo que quiero llegar es que entendamos todos que si no sabes lo que quieres y nunca lo dejaste de pensar y de soñar, no fue tu culpa, no fue. Pero entonces por eso hablamos, porque yo sí me quiero despertar. Yo vine a esta experiencia de vida para despertarme. Y de aquí es que nacen esas despertadas, a ponerse las pilas y espabilarse. La pregunta que yo me hice es que yo quedé pensando todos estos días, Milton, como puedes ver cómo estoy. Estoy así como... Sí. Dame un break. La vez pasada fueron 7 minutos, pero ahí voy, dame un break. Eso es boricua de mi esposa. Entonces la pregunta que yo hago, ¿a quién le interesa que sigamos un plan establecido? ¿A quién le interesa que todos seamos esas ovejitas como obedientes? ¿Por qué nos pegaron con una regla en la mano? ¿Por qué estás obligado a sacar buenas notas? Y te premian ese comportamiento de rendir en algo preestablecido. No te premian ser soñador, no te premian ser artista, te premian es que cumplas con lo que ellos te dicen y te dan honor por eso. Ya voy a parar ahí para darte la palabra porque ahora sí viene la parte de desarrollar ese pensamiento de por qué se nos olvidó o si sabemos lo que queremos, por qué a mí me pasó, por qué a ti te pasó, que lo mencionaste la vez pasada, que tú dijiste, lo primero es acordarme qué es lo que quiero, qué es lo que quiero Sí. en todos los aspectos de la vida. Entonces, hermanos, te paso la pelota ahí. Sí, desafortunadamente este autodescubrimiento fue tarde, pero es mejor tarde que nunca haber hecho conciencia sobre esto. Tienes toda la razón, José. Digamos que los colegios eran y son un estándar en la mayoría de los casos, porque creo que algunos países sí han querido transformar estos enfoques, digamos, tan rígidos, y es partiendo desde una máxima, y es que todos somos buenos para algo, pero no todos somos buenos para lo mismo. Entonces, cuando uno coloca, fíjate que siempre en las redes he visto algunos videos donde tocan el tema por un lado y dicen, si un niño en el colegio es bueno, digamos, para la literatura, no sé si lo mencionamos acá, y es regular, digamos, para las matemáticas, lo que en nuestra época hacían, y algunas personas hacen todavía, es que nos buscaban un profesor de matemáticas, porque necesitaban que nosotros estuviéramos a la altura del promedio de la clase. Correcto. ¿Cierto? Pero ¿qué es la recomendación real, digamos, de esto? Que si tu hijo te está mostrando que tiene unas habilidades innatas para escribir, por ejemplo, sin ayuda, y te hace algo sobresaliente, digamos, como escritor, dando sus primeros, digamos, sus primeras muestras como escritor, lo que uno debería hacer como padre es fortalecer ese don que él tiene, algo con lo que nació, y de pronto decir, mira, si él sin ayuda está logrando estas cosas, de pronto con alguien que lo asesore, va a ser muchísimo mejor. Pero entonces dicen las personas que están sobre tocando estos temas que dicen no, porque el papá lo que hizo fue estar jodiendo y jodiendo con que el plan aprendiera física, química y matemática para que estuviera a la par del resto, y no se enfocó en realmente fortalecer en lo que él era bueno, darle más herramientas para que él explote correctamente sus habilidades, porque sencillamente la conversación es que todos tenemos que aprender lo mismo, es un formato muy rígido, siempre ha sido así. Como te decía, afortunadamente, aunque un poco tarde, sí llegamos como a ese punto de autodescubrirnos y decir, hombre, hay que hacer un pensamiento crítico. Hay que debatir en el ámbito de las ideas, hay que conversar, hay que hacer preguntas no fácticas. Nosotros las preguntas que nos hacían es, ¿en qué fecha fue el descubrimiento de América? ¿Quién fue el que tal Sí. cosa? ¿En qué año? Una fecha que probablemente te las aprendías, pero que a la semana ya las olvidabas porque no representan realmente nada. Distinto fuera lograr hacerle entender a través de una conversación donde todos participen por qué se dio la Primera Guerra Mundial, por qué se dio la Segunda Guerra Mundial, cuáles eran los intereses que estaban ahí, qué creen ustedes que distorsionó esto. O sea, no solo aprender fechas, sino entender los porqués se dieron las cosas. Y hoy día, inclusive, no solo en los niños,
sino en la universidad, aun cuando ya creo que en muchas universidades quedó institucionalizado una asignatura de debates. Lo común es que las personas no sepan debatir en el ámbito de las ideas. Y digo en el ámbito de las ideas porque muchas veces debatimos a la persona y no es debatir a la persona. Digamos, en este espacio, José, podríamos estar nosotros en desacuerdo alguna vez. Y estamos en desacuerdo en la idea o en la propuesta que yo estoy haciendo, digamos, desde mi perspectiva sobre el tema que estamos tocando. Pero tú podrías estar en desacuerdo porque desde tu perspectiva es diferente. Pero eso no significa que yo considere que tú eres un bruto o que tú consideres que yo soy bruto. No, sencillamente estamos en desacuerdo en una idea puntual. Entonces, el ámbito, cuando hablo de este tema con mi hermana, decimos, no es en el plano de las personas, digamos así, sino poniéndolo sobre la mesa, estamos debatiendo un tema que está puesto aquí en la mesa y no estamos debatiendo a la persona. Entonces, eso es muy importante que se dé. Eso se construye con el tiempo, digamos, uno logra herramientas para conversar, uno logra herramientas para defender con argumentos, digamos, las ideas que yo estoy proponiendo. Es decir, yo propongo esto no porque soy caprichoso, sino porque tengo detrás de esto algo que me está moviendo en ese sentido y me está diciendo que, digamos, el punto de vista mío es correcto por estos argumentos que yo estoy presentando. Tú puedes tener los tuyos y digamos que, a través de esa conversación que se genera, es cuando realmente hay aprendizaje, José, porque es cuando tú estás pensando. Es decir, cuando las preguntas son no fácticas, es decir, que no haya una respuesta única, es cuando tú estás obligado a pensar. Porque si tú sencillamente te tienes que acordar de algo que te aprendiste, que fue el 12 de octubre de 1492 y te lo aprendiste y la respuesta está correcta, sí, eso están realmente midiendo la capacidad de memoria tuya, pero no están midiendo realmente que tú estés desarrollando algo. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado nosotros. Entonces, ¿que a quién le interesa que seamos así? Pues a los pastores, nosotros somos las ovejas. A los pastores les interesa y nos programan no solo desde el colegio, sino todos los medios, digamos, que existan de difusión de temas. Ahora con las redes sociales es mucho más fácil poner en la cabeza de las personas ideas contrarias, ideas violentas, ideas digamos, ni siquiera te están invitando a pensar, te están colocando las razones por las cuales debes odiar a otro. Y la gente ni siquiera se toma el rato de entender las razones por las cuales yo debería estar en desacuerdo con otra persona, sino que estoy aceptando a veces por dogma de fe o porque esa persona está reafirmando algo que yo pensaba. Y ahí es cuando se vuelve más complicado. Entrar en la reafirmación de mi línea de pensamiento y no en generar una discusión con personas que piensen distinto. Yo creo que, digamos, para empezar a darle movimiento al tema acá lo primero es generar conversaciones y no incentivar solo la memoria, que es lo que está. Si hay que aprender matemáticas, creo que todos necesitamos aprender a leer, a escribir, matemáticas, las cosas básicas, pero uno empieza a mostrar habilidades, uno empieza a mostrar inquietudes, uno empieza a mostrar de pronto cosas que nos interesan más que otras y sobre eso uno debería tener la oportunidad de profundizar mucho más y no de perderle el tiempo. Yo siempre digo, es como si tuvieras un buffet intelectual de cosas donde tú probaste todo y después te quedaste con lo que más te gustaba. Es decir, yo no tengo que estar repitiendo el buffet todas las veces en las mismas estaciones, sino que voy al plato que me gusta y me quedo ahí y de pronto yo digo, no, voy a prepararlo yo y lo presento de una forma distinta, le hago algunas cuestiones, unas modificaciones, no sé, digamos, generamos algo sobre eso, pero es la invitación a pensar, José. Yo creo que el foco aquí es no estamos permitiendo que los niños piensen y el pensar es precisamente desde el inicio utilizar la imaginación que tienen, volverse creativos, permitirles el error. Digamos que nosotros nos dijeron que el que decía la respuesta correcta tenía premio, pero el que se equivocaba era castigo, entonces tú no te querías equivocar. Entonces muchas veces no teníamos claridad sobre un tema, pero no preguntábamos para no pasar por bruto. Y resulta de que la misma duda que tenías tú, la tenía todo el curso, pero nadie se atrevió. Entonces todos nos quedamos sumidos en la ignorancia porque nos dijeron que ser ignorante era malo, o sea, que desconocer algo estaba mal. Bueno, digamos que ahí como para ir despegando el tema, José, no sé si No. con eso se aportan nuevas ideas o qué. No, totalmente, totalmente. Y voy ahora a retomar la línea fuerte
de la llamada, porque eso de los niños, y estamos averiguando es por qué, ¿verdad? La pregunta es por qué nos Sí, pasó, claro. dejamos de, Sí, que sí. dejamos de pensar en lo que realmente queremos. Entonces, ¿qué propongo yo aquí? ¿Qué proponemos? Y te lo voy a proponer a ti también. Lo estoy haciendo, creo que confesión, confesión. Creo que por primera vez he gastado tanto tiempo concentrado en varias cosas que quiero lograr, Dos. imaginándomelas como hablamos la vez pasada, Milton. No solo imaginando, tienen que ver la llamada pasada porque eso es una ley universal que ha estado escondida y por eso hablan de eh, hay una frase que ahorita me acuerdo, es de los filósofos esos escondidos, ¿te acuerdas de Hermes Trismegisto, Trismegistro, el Trismegistro, sí. registro, donde eso hablan de que esto no se puede compartir mucho? Pero bueno, lo El que Kybalión. exacto. Lo que me hace pensar es, sabemos lo que queremos. Empecé, empecé a raíz de todo eso a concentrarme y en las noches, y si me levanto y no me puedo dormir, trato de no pensar en ninguna otra cosa que concentrarme. Y vas a ver dónde termina esto. Párale bola, párale bola, párale bola. Vamos a bajar la velocidad. Porque empecé a pensar en una de las caminadas hasta por allá. Son 4 millas, estaba caminando. Y entonces me estaba pensando bastante rato. Y también me puse a pensar y analizar, ajá, pero requiere todo este tiempo. Ok, estoy concentrado. Quiero sentir cómo se siente estar en ese punto de lo que me gustaría conseguir en el aspecto de salud, en el aspecto de pareja, en el aspecto de trabajo, en el aspecto de esto que amamos hacer, de hablar del podcast, todo eso, imaginándome. Y me pasó algo bien curioso. O sea que la verdad es que ya lo estoy haciendo, Milton, como nunca. Y antes de compartir lo que me pasó, en eso que me pareció súper bonito y fuerte, es esa invitación a todos a retomar esa imaginación, porque es un Ujú. experimento rico de que tú te concentres, ya sea caminando en la cama. Hay que buscar el momento, Milton. No cuando estamos distraídos viendo una serie, no, no, no. Eso es un momento único, aparte tú contigo mismo. Y empecé a hacerlo, dije, carajo, yo no estaba haciendo esto realmente. Yo no estaba haciendo, entonces ya no es culparme. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Que nunca es Ujú. tarde, ni hasta el último día antes de tu muerte. Si ese día lo aprendiste, perfecto, porque eso Sí. cuenta en los 4.837 años que tu alma tiene. Ok, voy llegando, voy a dar la vuelta y después de pensar, mira esta vaina que me pasa, Milton, de los pensamientos, de esas cuestiones que cuando tú te abres, yo pienso que se comunican con nosotros también, que hay información que fluye en las dos direcciones. Y de pronto yo digo, oye, entonces todo el mundo tiene que hacer esto. ¿Y cuánto tiempo es la cosa entonces? ¿Por cuántos días? ¿Cuál es la clave? ¿Cuántas semanas? ¿Quién me dice cuál es el tiempo suficiente que yo tengo que estar pensando en esto? Y enseguida me vienen varias cositas rápidas. Me dice, ok, buena pregunta. No, no tienes que estar tan concentrado y gastarle tanto tiempo. Siempre y cuando, ¿tú te acuerdas en la llamada pasada cuando íbamos terminando que hicimos esta pregunta? Te la voy a poner aquí. Y mientras tanto, ¿qué? Y los demás, ¿qué? Me vino también a la mente ahí caminando. Porque yo dije, estoy como pensando mucho en mí. Ok, está bien. Y viene esta interacción donde me dicen, ok, sí, hay una partecita aquí. Cuando tú haces las cosas bien y vives con amor y caminas por el mundo haciendo las cosas como tienen que hacerse, en tu casa, en tu trabajo, permites esa energía pasar por ti. Especialmente me vino la cuestión de ser amoroso, de ayudar, de ser generoso, de Ujú. servir de mentor para la juventud, de hablar de esto, de perdonar. Vienen una cantidad de cosas, Milton, a la cabeza. Entonces me dice ese ser, o como se llame quien sea. Ok, aceptado. Te concedemos que no gastes tanta energía
siempre y cuando, mientras tanto, hagas esto intencionalmente. Todo lo relacionado con el amor, el perdón. ¿Y sabes qué va a pasar? Pusiste el pensamiento, creaste la energía, pusiste la foto y esto lo hablaste tú la vez pasada también, Milton, y nosotros nos encargamos del resto. Sigue de vez en cuando pensando, imagínatelo y siéntelo, pero no es tampoco que te vas a matar ahí, porque adivina qué, tampoco es que tú viniste a este planeta con eso egoísta, que todo se trata de Milton, todo se trata de José Ignacio. Entonces todos los pensamientos son yo, lo que voy a lograr yo como tal. ¿Y qué pasa con mi planeta? ¿Y qué pasa con mis otros hijos que están aquí, que no, nunca la van a pillar, que te necesitan y que te necesito? Y que te necesito ayudando a otros. ¿Qué pasa con eso? También es igual de importante y ojo, si no más. Entonces ahí vino Milton esa pausa, que claro que sí tengo que hacerlo, que claro que sí tengo que vivir mis sueños, claro que sí los tengo que vivir, no perseguir, que esto lo hemos hablado antes Sí, también. claro, claro. Claro que sí te tienes que imaginar, claro que sí dale sentido, claro que sí crea, porque no es una vida donde tú te dejas llevar por el viento y por todo lo que está pasando alrededor. Tú creas todo eso, dale que sí vale la pena, pero ojo, mientras tanto, también piensa en los demás, porque todo no es solamente sobre ti. Entonces, ves dónde viene, por qué me quedé tan, como dice uno allá, friqueado con el tema, porque me vieron una cantidad de cosas como información fluyendo en ese sentido, que como que Milton, ¿en qué termina? Ya te paso la pelota aquí. En lo que siempre decimos de frecuencia de tres, que es aprender a vivir mejor y que otros con lo que experimentamos aquí compartimos y nos enseñan que otros también aprendan a vivir. Entonces, Mira, viste qué poderoso eso que me ha pasado desde que hablamos la vez pasada, hermano. mira, total, y te comento algo ahí sobre, digamos, en la misma línea de pensamiento. Digamos que a veces uno está en la vida, José. Yo percibo que estamos actuando. En estos días escuché a una persona aquí en Colombia, Andrés Parra, hablando sobre un enfoque similar. Digamos que nosotros de ese autodescubrimiento que tenemos que lograr es cuál es el personaje que nosotros estamos actuando y quién somos nosotros realmente. Fíjate tú que se da lo siguiente, cuando uno tiene versiones de uno, entonces uno tiene el famoso dress code, cuando tú vas a algún sitio te dicen, mira, el código de vestimenta es este, tú tienes que utilizar esto. Si tienes una visita muy particular de alguien que llega a la empresa, ese día tú no vas a vestir como vistes habitualmente, sino que ese día te pones otra camisa, te pones una camisa manga larga que Más nunca la usas, elegantón, más te elegantón. pones elegantón. Entonces yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué te tienes que disfrazar? O sea, ¿por qué no es suficiente con el genuino José Ignacio que todos los días viene con su polito, con un jean y con sus zapaticos normales? ¿Por qué te tienes que, o sea, por qué tienes que proyectar algo diferente? O sea, ¿qué es lo que no es suficiente en ti? ¿O crees tú que no es suficiente en ti con la forma como tú te vistes y cómo eres tú regularmente, que tienes que convertirte en un personaje para poder lograr algo o para que te vean de una forma que tú consideras que es la apropiada? Entonces yo siento que cuando uno actúa de esa manera, creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Obviamente dejo de lado cuando existe un protocolo de vestimenta para una fiesta, para una cuestión que tienes que ir en smoking. No es lo que más me guste, pero yo entiendo que ahí se da. Pero yo me refiero Exacto. en las cosas cotidianas, ¿por qué te tienes que meter en un personaje? Es decir, inclusive ponerte ropa que no te gusta, con la que no te sientes cómodo, pero que tú consideras que de esa manera es como tú vas a proyectarte correctamente en el lugar donde estés. Y complemento esto no solo con la forma de vestir, sino con la forma de hablar, con la forma de actuar. Cosas que tú harías, digamos, cuando estás con tus amigos, que te desinhibes, que mamá gallo, que eres tú, sin máscara, sin tapujos, pero que cuando estás en otro escenario te tienes que controlar mucho más. Entonces yo digo, de las primeras cosas que tenemos que lograr es permitirnos ser nosotros mismos, porque es que parte de la felicidad es que tú seas, o sea, que te permita ser lo que tú eres y no que tengas que convertirte en algo porque te estás alienando permanentemente, o sea, estás haciendo personajes, o sea, estás actuando
distintos personajes dependiendo del sketch que te tocó ese día. No, yo voy a estar por aquí en frecuencia, entonces en frecuencia me tengo que ver así. Mañana voy a estar en el colegio, reunión de padres de familia, tengo que actuar de una forma. Cuando esté acá no puedo decir esto que yo pienso porque ¿qué dirán de mi hijo si yo menciono lo que yo pienso allá? No, antes por el contrario. Las conversaciones hay que darlas, hay que ser genuinos todo el tiempo. Y José, yo creo que uno debería tener una sola versión de nosotros mismos. Es decir, que la persona que te conozca, yo, que ese no fue el José Ignacio que yo conocí acá. Sí. Entonces el man que está acá me lo cambiaron. O sea, ojo, que una cuestión es la evolución, digamos, de pensamiento y estructural que tú puedas tener como ser humano. Y otra cosa es que tú, en el momento de la evolución que tú estés, actúes varios personajes. Eso es, digamos, el punto donde estoy. Y que de alguna manera, si no estamos claros en eso, fíjate, no tenemos la certeza, porque muchas veces el mensaje cuál es, a veces creemos que no es suficiente. O sea, que tú no eres suficiente. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que es muy importante darle claridad a eso, de tú saber que tú, como tú eres genuinamente, es suficiente en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Es que tú vas a presentar Sí. una idea seria en tu empresa, pero la vas a presentar como tú eres. O sea, no te tienes que convertir en otra vaina rara para que, joda, para que la propuesta que yo estoy tirando tenga una aceptación. No, va a tener aceptación es por los argumentos que respaldan tu propuesta, no por la camisa que tienes puesta. ¿Ya? Ahora, Exacto. probablemente no te vas a exceder a llegar en una bermudita o en chancleta o una vaina así, o sea, porque tampoco es llegar, digamos, a unos extremos, pero algo en lo que con lo que tú manejes habitualmente y que te expreses como tú te expresas habitualmente. Sencillamente estar claro en qué soy, en qué estoy defendiendo, cuál es la idea que estoy defendiendo, hacerlo correctamente para que se entienda el argumento, pero que siga siendo tú. Es que es válido y no está lejos de la conversación de hoy, porque a la larga es lo ideal. Está vibrando ahí. Si quieres, no lo No, oyes, no, no, ¿verdad? no, 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 no lo estaba, sí sabía, lo puse en silencio, pero No, tranquilo, tranquilo. No quiero perderle el hilo aquí porque eso tiene que ver también, Milton, con estructura, porque nos ponen en unas estructuras de todo tipo y esa libertad de uno hacer y ser como uno quiera, te la van quitando. Es así. sí, Imagínate, ya te doy un ejemplo antes de irme a una parte bien emocionante, que quiero quedarme con esa línea porque vengo con esa línea fuerte y voy a seguir ahí. Pero imagínate la gente de raza negra aquí como le tiene de miedo a los policías, es algo real, es algo real. Hay especiales que han hecho sobre ese fenómeno de cómo tú pierdes tu libertad por eso, hablando de cómo tienes que comportarte. El miedo mira, hablando del esquema lo que dijiste tú del dueño del rebaño, el pastor, ahí está. ¿Quién es el pastor que tiene esas ovejas con miedo caminando derechito, donde no los tienen haciendo qué? Viviendo una vida, Milton, porque mira qué diferente, qué emocionante, que no te pueden controlar. Vuelvo a la pregunta original. ¿Qué quieres ser? ¿Sabes lo que quieres ser? Te apuesto que si esta pregunta que se la hicimos al comienzo y la gente pensándolo, piénsalo tú sabes en verdad. Entonces, esta noche, después de este programa, siéntate profesionalmente. ¿Desde cuándo no piensas en lo que quieres ser? En cuanto a tu físico, a tu cuerpo, a tu salud física, mental. ¿Cómo quieres estar? ¿Qué de verdad quieres ser? Porque sí hay algo mágico y maravilloso ahí, Milton. Ojalá no ya, dijimos que nunca es tarde, pero mira que a estas alturas de la vida es que tocamos este tema con este nivel de seriedad y de pronto este era el destino, lo íbamos a encontrar y bueno, vale la pena porque Dios permita que nos queden un buen número de años todavía, amén. ojalá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero Oye, José, dale, dale, dale. no, si terminaste la línea ahí porque tengo un aporte que hacer sobre lo que estabas No, diciendo ahorita. voy a la fuerza y a la sugerencia de Milton, aparte de sí, mientras tanto que ya lo hablamos. Es la aventura tan rica que es para un joven, para una mujer, para un hombre, vivir una vida que tiene ese destino, tienes algo claro y ya todo lo que haces, hay una emoción, hay un entusiasmo de vivir, porque aunque no hayas llegado, sabes para dónde vas y ese paseo se vuelve rico en lugar de que, Milton,
Estás ahí dejando que te lleve el viento para todas partes. Así, por eso la gente se deprime. Es que hay algo bien profundo y bien poderoso y bien sabio en esto que hablaron de la imaginación y de que sepas, para empezar, paso uno, sabes dónde quieres ir para que entonces te metas la cabeza ahí con todo. Y dale tú para ya tenerte dos Mira, temitas más y ya nos acercamos al final. Pero dale, mira, voy a dale hacer tú. un par de aportes ahí, José. Ahorita tú estabas mencionando el tema de, digamos, de cómo se sienten los negros estando en algunas partes de los Estados Unidos, en unas más que otras, que se sienten de alguna forma amenazados y tú ahorita pusiste una pregunta, ¿y los demás qué? Hay un fenómeno que se llama el efecto Pigmalión. No sé si lo has escuchado. Y No. se refiere en parte a nosotros, digamos, hacia los demás. El efecto Pigmalión es básicamente que tú al bueno siempre lo calificas como bueno, pero al malo siempre lo calificas como malo. Entonces, cuando los niños están, digamos, en el colegio y están haciendo alguna cuestión regular, el que siempre históricamente ha sido muy bueno, pero hace algo regular, lo siguen calificando como bueno. Pero el que está haciendo las cosas siempre mal y algún día le hizo un poquito mejor, lo califican mal. Porque en la cabeza del evaluador ya hay un paradigma creado sobre cada una de las personas que están ahí. Entonces es como si tú no tuvieras el derecho de recomponer el camino en algún momento. Entonces parte del ejercicio que nosotros debemos hacer es hacia los demás cuando se generan las conversaciones y si en algún momento nos toca ser evaluadores de algo, ser completamente transparentes en la evaluación y objetivos y olvidarte de lo que tú has visto antes y calificar lo que estás calificando ahora o cuestionar lo que estás cuestionando ahora o analizar lo que estás analizando ahora sin mirar el peso de lo que el lastre que trae la persona, de cosas con las que probablemente ha venido luchando, que de pronto ha venido corrigiendo y combatiendo, pero que para nosotros, como ese pasado pesa, lo seguimos viendo mal. Entonces la sociedad a veces castiga y yo pienso que sí tenemos derecho a la reconciliación, sí tenemos derecho a la rectificación y a nosotros convertirnos en una mejor versión, porque yo te digo, José, nosotros siempre recordaré nuestro grupo como buenas personas, pero con seguridad en el transitar que todos hemos tenido, muchas cosas mejores hemos logrado en el camino, probablemente algunas no tan buenas, pero también te han hecho crecer. Entonces es hasta qué punto tú estás logrando aceptar el cambio del otro. Fíjate que hay un tema muy de moda que algún día me gustaría volverlo a tocar. Yo sé que ustedes lo tocaron, yo no estuve, el tema de la inclusión y Sí. de aceptar diferencias a las personas diferentes, pero ¿qué tanto acepta uno la diferencia? Hay un conferencista que se llama Pablo Pineda, que es una persona que tiene síndrome de Down, que se ha dedicado su vida adulta a dar conferencias y una persona muy inteligente, tiene 2 especializaciones, 2 maestrías. Digamos que es una persona que tiene muchas cosas que aportar socialmente y dentro de lo que él menciona sobre esta bendita inclusión y aceptación de las diferencias, él pone una pregunta interesante. Cuando le preguntan qué es lo malo de tener síndrome de Down, le dice, no, el problema no es el síndrome de Down, el problema es afuera, el problema es afuera. Entonces tú puedes decir, no, yo no tengo nada con una persona que tenga una condición, ¿ya? Pero si tu hija llega mañana y te dice, papi, estoy enamorado de Pablito, que él tiene síndrome de Down, ¿tú cómo aceptarías eso? O sea, ¿cómo lo recibirías tú? ¿Sí me explico? Porque la vuelta no es decir, ah, qué chévere el hijo de fulanito que está por allá abajo que tiene síndrome de Down. Pero si ese fulanito se te acerca, tú realmente lo vas a recibir con la misma transparencia con la que emitiste el concepto inicial. Cuando alguien te lo lleva a tu familia y dice, ahora es parte de tu familia, y tu hija te dice, esta es la persona que yo quiero. Sí, ya O es sea, diferente. sí me explico cómo es el punto de fuerte ahí. Yo creo que eso lo pone a pensar a uno si realmente estábamos convencidos en nuestra creencia. Y es cuando te tocó a ti, cuando te tocó a ti, o sea, cuando lo ves allá, lo ves de una forma. Sí, sí, Cuando sí. está más cerca de ti, lo ves diferente. O sea, entonces, digamos que ahí se empiezan a mezclar con muchas aristas, pero el tema central viene siendo el mismo. Yo tengo algo que yo hago. Yo veo en las personas algo que las personas hacen, pero al final queremos ser iguales. Y fíjate que los modelos, de alguna manera, el colegio históricamente ha sido un asesino de creatividad.
históricamente ha sido asesino de Total, sí, sí, creatividad, sí. porque es que tú no tienes derecho a decir algo diferente a lo que dice la respuesta del libro. Sí, sí, Esas sí. preguntas no fácticas, que son las que generan una conversación, las que ponen a la gente a pensar, son tan interesantes y tan enriquecedoras que todas las respuestas son correctas. Es decir, cuando yo hago una pregunta no fáctica, no hay respuesta mala. La única respuesta mala es cuando tú te quedas callado y no das la tuya. Esa es la única respuesta mala. Pero el No, que ya, ya. tú coincidas o no coincidas con el otro es irrelevante. Es irrelevante. O sea, ojalá pudiéramos lograr una sociedad que fuera así. Que se nos permitiera hablar, que no se nos señale porque yo piense diferente. Pero hoy día no existe inclusión. No existe, digamos, la aceptación de las diferencias como muchos leen y como muchos ponen y sacan que este es el mes del orgullo no sé qué, que el otro es el mes de tal vaina, que, hey viejo, eso al final viene siendo nada. Porque cuando te toca ponerlo a ti y ponerlo y sentarlo y lidiarlo tú directamente, ya ves una perspectiva diferente. Entonces uno tiene que saber realmente eh, a qué le apuestas, qué permites, quién eres tú, reconocer al otro como es, porque el otro se está mostrando realmente como es. Pero no, fíjate que ni siquiera la sociedad permite que las personas se muestren como son. Por lo que te dije ahorita, porque estamos actuando, o sea, nos toca actuar un personaje para encajar en una sociedad egoísta que pretende que todos seamos idénticos. Pero bueno, mira, aquí ya hablando y no salirnos, y porque sí se conecta con eso y los demás, ¿qué? Mientras hacemos todo esto. Y te Sí, voy a poner cómo lo conecto yo aquí, que ya lo hablamos ahorita, ¿verdad? El mensaje sí, 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 que me sí. regalaron, el mensaje que me regalaron. Hay una combinación de dos cosas que es, lo pongo aquí en la pantalla. Si vives con amor, la imaginación requerida es poca. No, aclaro, lo que me estaban, esto fue un regalito que me dieron. Como decir, entonces te vas a ahorrar bastante tiempo en la caminada y en las noches no tienes que estar tan. Píntanos la foto, la película que quieres, que aquí estamos, como hablan, el universo conspira, para que le dediques el resto del tiempo a estar en otro papel, incluyendo esto del amor. Y no para desviarme la inclusión, pero hago un paréntesis cortico, porque como no es el tema de hoy, pero voy a hacerte un paréntesis corto. Hablamos también de los demás que hay algo que a mí no me gusta en cuanto a la inclusión, que es todo yo. Cuando tú estás diciendo que yo me identifico con un gato, ¿qué te pasa, Eso, hermano? eso, eso, ¿Qué eso, te pasa? eso ya es otro tema Ya, diferente. ya Ya viene, eso es un problema mental. Ya eso sí, tiene sí, sí. una Y connotación diferente. se desvió. Sí, se desvió totalmente. Ya hay muchas cosas que están pasando en las cuales cuando yo hablo de los demás que tú puedes tener, lo hablamos muchas veces, por eso te dije que era un paréntesis cortico, porque esta conversación la tuvimos larga y es otro tema, pero es eso de ese egoísmo, de ese egoísmo de solo pensar en mí y me importa un caramba los demás, lo que tú pienses, lo que digas, y me tienes que decir esto y me tienes que decir lo otro. Pero sabes qué, no me quiero desviar. Voy a corregir aquí y a concentrarme en esta parte bien bonita, en que por qué puede ser verdad, puede que no. Yo, acuérdense que a la larga tú decides cómo vivir y tiene que resonar en ti. Yo esto lo escuché en la caminada y lo creí totalmente. Dice, tranquilo, sigue, piénsalo, sí, sigue sintiéndolo como te dije ahorita, Milton, pero si vives con amor. Entonces, ¿cómo termino ya la llamada para ti, para que si quieres hagas el cierre después? Lo repito para cerrar ya esta línea de pensamiento de qué importante es. Era la frasecita ahí. Es la clave de todo, Milton. Que de niño y de todo lo que hemos vivido, la mayoría de nuestra vida de pronto, Milton. Pasar de observadores a creadores, la importancia y lo importante de saber lo que quieres. Dios mío, yo cuántas veces no he dicho aquí en estas llamadas, Milton, que yo ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Pero bueno, lo estamos hablando. Y si ustedes lo están escuchando, es independiente de nosotros cómo resuenan ustedes y si lo hace o no. Pero para mí esto está claro. Y creo, Milton, que de las llamadas que me cambió la vida posiblemente empezó en la pasada. No, te lo estoy diciendo honestamente. Esto a mí me ha impactado muchísimo y me han pasado cositas. Lo que pasa es que también el silencio hay que hacerlo.
no podemos compartir todo, ¿verdad? Pero sí he visto cositas. De pronto las compartimos más adelante. Pero sí ha sido una belleza y más la capacidad y el entusiasmo y la alegría y ese gozo que estoy sintiendo rico sin haber ni siquiera logrado eso. Y entonces es verdad lo que te dicen ellos. Ubícate allá, ya piensa que lo lograste, porque ya eso, imaginación y ese sentimiento, ya vives una vida rica, libre, con tal de que no estés tan distraído y sí sepas lo que quieres. Hermano, ¿qué tienes ahí de despedida? No, básicamente ya está dicho. De pronto, para complementar, es no atascarse mucho en los bachecitos del camino. Es decir, no quedarse uno tanto tiempo sufriendo el bachecito del camino, sino saber que esto es un peldaño más hacia el lugar donde yo quiero llegar y tenerlo claro, nunca perderlo de vista porque si yo pienso que mi destino fue ese bache donde me caí, ahí perdimos el año. Yo pienso que eso es lo que transforma tu pensamiento en digamos, el objetivo claro, positivo que tú tenías, la visualización ideal de tu futuro, la transformas en una cuestión circunstancial que se dio y le gastas mucha energía. Entonces le pones todo tu pensamiento, tu imaginación y tu esfuerzo a eso y de pronto te conviertes en eso. Y eso lo mencionamos la vez Lo pasada. mencionaste la vez pasada, sí. Sí, de pronto es tener claridad que eso es circunstancial, que eso se puede dar, que eso generalmente se va a dar. Digamos que el camino hacia las cosas hermosas, no todo el camino es hermoso. Ya, a veces tienes tu tropezón, pero no perder de camino, o sea, no perder de vista hacia dónde yo quiero llegar, o sea, visualizarme, tú lo decías, sentir que ya estoy ahí, en el lugar. Entonces, independientemente de lo que ocurra, saber que estoy, digamos, en el camino correcto o que ya estoy en el lugar perfeccionando lo que quiero ser o como quiero estar, como quiero sentirme. Es ¿Quieres básicamente que, eso. perdón, ¿terminaste? Sí, dale. Porque me hiciste pensar en algo mágico y aquí les va, porque es así, porque es bello. Jim Carrey, ¿te acuerdas del actor este que se Obviamente, retiró? claro, claro, Que se claro. retiró y ahora es una persona súper espiritual. Él decía, hace poquito lo vi, fíjate, gracias porque me hiciste acordar de eso, para compartirlo con todos ustedes, porque mientras más yo lo digo, más lo entiendo también. Y él decía, ay, caramba, si ya yo entendí, no se preocupen, que el sufrimiento es el camino a la salvación. Sí. Espérate, porque no es trágico, aguanta, que hay algo bien bonito. Él lo dice clarito, eso es el camino a la salvación. Y en frecuencia, vean los 50 y pico de programas para que lo encuentren, porque por ahí está. Y vaya tú, poniéndole like a todos enseguida. tú sabes que, tú sabes qué dijimos aquí en frecuencia, Milton, y es total, que a esta edad, tú y yo, si no aprendimos esta lección, estamos jodidos. ¿Cuál fue la lección? No nos cabe hoy en día ninguna duda de que todos esos momentos más complicados fueron los que más nos hicieron aprender, evolucionar sin ninguna duda. No hay duda de eso, porque ya Ninguna. cuando miras hacia atrás y lo has pasado, ya tú dices, si no hubiera sido por eso, es que de verdad no me pulen. No llego a ser la persona que está hablando en este microfonito aquí hoy. No lo hubiera sido, pero Sin ya lo duda. interiorizas, ya lo sabes, ya lo hablas. Y entonces, ¿qué pasa cuando vienen esos baches que tú dices, Milton? Ya ni siquiera te paniquean, no pasa nada. Entonces ya vienes y dices, ok, yo sé que por aquí hay una magia escondida y ahora tengo que estar más atento y encontrarla. ¿Qué es lo que tengo que aprender y qué es lo que tengo que enseñar? Es aquí, son oportunidades en vez de ¿por qué me pasó? ¿Te ¿Para qué me acuerdas? pasó? Exactamente. No, Iba a hacer tenemos que... alusión exactamente a lo mismo. Iba a decir lo de Guillo, que en Espectacular. algún momento lo mencionó. ¿Por qué me pasa esto? No, ¿para qué me está pasando? ¿Qué Qué necesito belleza, mi aprender yo hermano. de esto para poder evolucionar? Eso es magnífico. Total, mira qué bello, caramba. Familia bella de frecuencia de 3, gracias. Ahí le ponemos el gracias en mayúscula. Hasta muy pronto. Suscríbanse, como siempre les decimos, que esto crezca de a poquito, no importa, de a 1, de a 2, de a 3. Esto hay que hacerlo. Muchas gracias, hermano, por tu tiempo y tu energía, obvio, Milton. Gracias, gracias a ti, José. Hasta la próxima, hasta pronto.